como para... Primero el trabajo. Este es el trabajo que tenían que hacer. Era nada, traté de buscar una foto, ¿no?, de una célula procariota, para ponerle sus partes, digamos, y una célula eucariota para ponerle sus partes. La célula eucariota es un poquito más complicada que la que hicimos nosotros. ¿Es vegetal o animal? No sé la diferencia, profe, me empiezan a decir. ¿Qué tiene acá? ¿Qué es esta? Un 10 para que me dice qué es esto. Chan. Era muy grande, ocupaba toda la célula, almacenaba líquidos. Empieza con B corta, sigue con A. ¿Cómo? No, ustedes se arriesguen, no pasa nada. Si se equivocan, se equivocan. Yo también me equivoco 1000 veces. Empieza con B corta. ¿No es vacuola? Vacuola, la bendita vacuola. ¿Dónde estaban presentes las vacuolas? ¿Estaban en ambas células, vegetal y animal? ¿O solo en animal o solo en vegetal? Chan. En las dos no estaba. Era en una sola, ¿no? En realidad, claro, la vacuola, así grande como está acá, estaba en una sola. En la otra hay pequeñitas vacuolas dispersas por todo el citoplasma. ¿En cuál de las dos, en la vegetal o en la animal, estaba grande, así, ocupando todo el espacio de la célula? Que mantenía la célula con turgencia, así toda linda en su forma, porque ejercía presión desde adentro. ¿En cuál de las dos? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos con otra. Otro dato importante. Esto que está acá, amarillo, y esto que está acá, verde, ¿qué es? La membrana celular. Bien, la membrana plasmática, perfecto. ¿Y lo verde? La pared celular. La pared celular, excelente. Bien. ¿Quiénes tenían pared celular y vacuola grande? ¿Célula animal o célula vegetal? La animal. Las dos. Escuché animal. Sí, yo dije animal. Me atraganté con el mate. ¿La animal era, seguro? Las dos no tenían. Las dos no tenían. Estamos complicados. No, la vegetal nada más tenía. Recuerden que hay algunas características que solo están presentes en las células animales, otras que están presentes solo en las células vegetales, y hay otras que están en ambas, ¿sí? Por ejemplo, que tenga vacuola, ¿sí?, que tenga pared celular. Acá no se ve bien la forma, pero recuerden que tiene forma como de un poliedro, de una figura geométrica más que nada. Les doy una ayudita para aquellos que no lo hicieron o aquellos que los quieren completar. Esto que está acá es un cloroplasto, ¿sí? O sea, son todas características de una célula vegetal. Ahora, una célula animal no tiene pared, no tiene vacuola, no tiene cloroplastos, tiene forma redonda, ¿sí? Y tiene otros elementos que no están en la célula vegetal, que eran los centríolos, por ejemplo, ¿sí? Y hay algunos elementos que comparten ambas, por ejemplo, las mitocondrias, el núcleo con el nucleolo, la membrana nuclear, aparato de Golgi, ¿sí?, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisosomas, todo es citoplasma, todo eso está presente en ambas células, ¿sí? La forma más fácil de darse cuenta, no vamos a tener exámenes nosotros, pero si tuviéramos, y yo les pongo esto, ustedes me ponen célula animal, uno, de lleno. La forma más fácil de darse cuenta si es una célula animal o vegetal es mirar las dos cosas que vimos nosotros. Primero la vacuola. Si es grande y ocupa gran parte de la célula, ya está, eso es vegetal. Listo, no importa. No importa el resto, eso es vegetal.
Segunda característica, para confirmar que es vegetal, la pared. ¿Sí? La pared está presente solamente en las células vegetales. En las células de los hongos también, pero nosotros siempre hacemos la comparación entre vegetal y animal. ¿Sí? O sea, para darnos cuenta, la pared. ¿Ok? ¿Sí? Si tiene pared, es célula vegetal. ¿Sí? Son como las dos cosas que nos hacen. Y bueno, obviamente que el cloroplasto, pero nosotros el cloroplasto siempre lo vimos de color verde, acá está dibujado de azul. Bueno, por ahí es difícil de darse cuenta. Pero esas tres características me dicen, esto es una célula vegetal, pero sin lugar a dudas. O sea, no dudo de eso directamente. ¿Ok? Nada, para que lo sepan. ¿Sí? Así que esto es una célula vegetal, tengan en cuenta al momento de completarla, ¿sí? Si es que lo quieren hacer o si les faltó algo para completar. Bueno, está ahí. Y esto es una bacteria, una célula procariota. ¿Sí? Esta es exactamente igual a la que vimos nosotros en el apunte. Esta también, pero es otro dibujo, digamos. O sea, ese era el punto 1. Y el punto 2 tenían que completar las bases. Obviamente yo no pretendo que se sepan la parte química para completar las bases, pero podían consultar el material, obviamente. Serían las siglas, ¿sí? Estos espacios que están acá en el medio y obviamente que el nombre de cada una de ellas para diferenciarlo. Esto es muy importante, ¿sí? Y el segundo punto era recordar de todos estos conceptos que están acá, qué sabían, qué se acordaban, ¿no? De la célula, del núcleo, que se acordaban que era un cromosoma, la cromatina, un nucleosoma, no lo vimos con este nombre, pero lo vimos, las histonas, el ADN, ¿sí? Las bases, ¿qué se acordaban de estos conceptos? Digamos, un poco los tocamos cuando vimos esto, algunos, ¿sí? Otros más complicados, como esto de cromosoma, cromatina, lo vamos a ver pronto, la clase que viene seguramente. ¿Ok? Y eso es todo. Ese era el trabajo. ¿Dudas o preguntas a una consulta? Uf, mi pelo. Mira, este es mi flequillo. Ay, me lavé la cabeza y tengo el pelo así. Parezco Krusty el payaso. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo para decir? No, profe. Ok. No. Bien, buenísimo. Bueno, cualquier duda que tengan o sea, del trabajo, me dice. Bien, entonces, cerramos el trabajo. ¿Quieren que empecemos a ver el video? Lo que nos queda de tiempo de Zoom. ¿O no? O dicen, no, profe, tranquila, yo lo voy a ver en mi casa. ¿Qué quieren hacer? Hacemos lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo no tengo problema. ¿Quieren que lo empecemos a ver? ¿Un poquito? Sí. Y Dale, de última, profe. si no llegamos, porque seguramente no lleguemos capaz, o capaz que sí. Ahí, bueno, nada, ustedes lo siguen en sus casas, pero mírenlo. La idea era que me cuenten un poco del video. Los que vieron el video, ¿se acuerdan algo? Mientras yo lo voy abriendo. ¿De qué se trataba? Como para empezar. Ayuda, si vamos a ver el ADN, ¿de qué se puede tratar? Una pregunta. De la doble hélice o de cómo lo descubrieron. Bien, excelente, excelente. Bien, claro. ¿Cómo descubrieron? Sí, exacto. ¿Qué pasó con el ADN de la doble hélice? ¿Sí? Bien, a ver. ¿Se ve ahí la pantalla completa del video? Sí, sí, profesor R. Sí. Bien, dura 16 minutos, no es tampoco tanto, ¿no? O sea, bueno. Bueno, lo empezamos a ver, de última lo vamos parando para ir charlando un poquito, ¿sí? ¿Arranco? ¿Estamos todos listos? ¿Y listas? Digo, somos todas nenas. ¿Listas? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Listo? Ah, esperen, me falta hacer algo, porque cuando comparto tengo que poner compartir sonido, si no, no se va a escuchar nada. Ahí está. Bien, ahora sí. Se ve de nuevo, ¿no? Bien. Todo liso. ¿No? Sí. Sí, sí. Ahí va.
principios del siglo XX, los físicos y químicos revelaron los secretos del átomo y cambiaron el mundo para siempre. Pero la vida siguió siendo un gran misterio. Entre los secretos más profundos de la vida estaba la herencia. Todo el mundo sabía que los rasgos, como la forma de una vaina o el color de los ojos y del cabello, se pasaban de generación en generación. Pero nadie sabía cómo esta información se almacenaba o transmitía. Los científicos estaban convencidos de la existencia de una molécula biológica clave en este proceso, que debía tener cualidades bien especiales. La disposición tridimensional de los átomos en esas moléculas tenía que explicar la estabilidad de la vida, el traspaso fiel de los rasgos de generación en generación y también la mutabilidad de la vida. El cambio es necesario para que se produzca la evolución. El desafío de resolver este misterioso arreglo de átomos, este fundamental secreto de la vida, fue asumido en 1951 por dos científicos desconocidos. Menos de 18 meses después, habían hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Pausa. Bien. Datos importantes a tener en cuenta. Recuerden la fecha, ¿sí? Si quieren ir tomando apuntes, aprovechen. 1951. Recuerden que más o menos en 1850 Darwin publica su libro del origen de las especies, o sea, que hacía 100 años que se estaba desarrollando el concepto de evolución. Perfecto, evolución, cambio, genial, ahí ya lo mencionaron acá en el video, o sea, súper genial. Pero, ¿cómo se producía ese cambio? ¿Cómo se heredaban las características de los padres a los hijos? Todavía no se sabía, ¿sí? Se sabía que había una molécula o algo, ¿sí? que tenía que cumplir esa función, pero específicamente no se sabía qué forma tenía, cómo era larga, era corta, cómo estaban distribuidos esos genes, ¿ok? Y esa es la idea del video, explicar un poco cómo se llegó a descubrir qué es el ADN, ¿sí? Y la forma que tiene el ADN, ¿ok? Esa es la idea del video. Bien, continuamos. Si tienen dudas o consultas, me avisan y frenamos el video. No hay problema. Se conocieron en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. Uno de ellos fue un estadounidense de 23 años, James Watson. Tenía el pelo casi rapado cuando llegó a Cambridge, y eso era muy raro para Cambridge en esa época. Le gustaba usar zapatillas de gimnasia y usaba los cordones desatados y cosas por el estilo. Era un enfant terrible, diría yo. Pero detrás de todo esto, por supuesto, estaba su extremo e intenso amor por la ciencia desde su niñez y su determinación. El otro era un inglés llamado Francis Crick. Había estudiado física. Su carrera académica se había interrumpido por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 1949 que volvió a las ciencias académicas. Ansioso de recuperar tiempo perdido, ahora le interesaba la biología. Crick y Watson conectaron instantáneamente al conocerse en 1951. Les encantaba hablar de ciencia. A Francis y a mí nos gustaban las ideas. Y siempre y cuando pudiera hablar con Francis, yo ya saben, sentía que los días valían la pena. Crick siempre estaba dispuesto a compartir sus ideas y rara vez lo hacía discretamente. En cualquier sala que estuviera, haría más ruido que cualquier otra persona. Constantemente compartían ideas entre sí, las descartaban, tenían otra, las seguían un poco más, descartaban esa. Pero luego algo inesperado surgía, era como una clase de reciprocidad. Teníamos formaciones diferentes, pero teníamos los mismos intereses. Ambos pensábamos que encontrar la estructura del gen era la clave. La idea del gen proviene de los experimentos de Gregor Mendel con plantas de guisantes en la década de 1860. Para la década de 1920, los genes se habían localizado convincentemente dentro del núcleo de las células y se asociaban con estructuras llamadas cromosomas. Esto que estamos viendo acá lo vamos a ver en la primera unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Conceptos importantes hasta ahora: se conocían las células, se conocían los genes, gracias a Gregor Mendel, que recién lo mencionaron, se conocían que los genes transmitían la información genética, ¿sí? Pero no se sabía cómo lo hacían, en realidad sí, por este proceso, este fenómeno, la mitosis, pero, mitosis y meiosis en realidad, meiosis más que mitosis, pero el tema de cómo eran esos genes que se transmitían
no se tenía mucha idea, ¿sí? Se sabía que los cromosomas están hechos por proteínas y ADN. Esto significaba que los genes tenían que estar formados por ADN o proteínas. ¿Pero cuál de los dos? Las proteínas parecían la mejor apuesta. Hay varios tipos diferentes y hacen muchas cosas diferentes dentro de la célula. Por el contrario, el ADN no parecía muy interesante. Es solo una repetición de unidades de azúcar unido a un fosfato y a una de 4 bases. La predisposición para descartar el ADN estaba tan arraigada que persistió luego de que Oswald Avery demostró que podía transmitir información genética. Avery había aislado una sustancia que transmitía un rasgo desde una bacteria a otra, y este principio transformador, como él lo llamó, no era destruido por una enzima que digería proteínas, pero sí lo era por una enzima que digería ADN. Watson y Crick fueron de los pocos que encontraron convincente el trabajo de Avery. Pensaron que los genes tenían ADN. También que resolver la estructura de la molécula revelaría cómo la información genética es almacenada y transmitida. En esa época estaba perfeccionándose una poderosa técnica para estructuras moleculares, la cristalografía de rayos X. En su máxima capacidad, la cristalografía de rayos X puede determinar la posición de cada átomo en la molécula que se está analizando con respecto a cualquier otro átomo. No es que sea fácil. La imagen que uno obtiene es un patrón de difracción. Y para que tenga sentido, para determinar dónde están los átomos, se necesita interpretar grandes cálculos. En los 50 el equipamiento era primitivo y difícil de mantener. Las fuentes de rayos X no eran muy brillantes. Para peor, el ADN no es una molécula fácil para trabajar. Básicamente, imagínense moco. Es un poco difícil tomarlo y hacer cosas con él y analizarlo. No es muy divertido trabajar con polímeros desde ese punto de vista. Cavendish era famoso por la cristalografía de rayos X, pero el director del laboratorio no quería que su personal radiografiara el ADN. Sabía que un grupo del King's College en Londres ya estaba haciendo eso y no quería que lo vieran como una competencia. Bien, si no sabían qué transmitía los genes, si era la molécula de ADN o las proteínas, por el experimento que habían hecho con las bacterias, que mencionó el hombre hace poco, en el video, descartaron las proteínas. Entonces quedaba el ADN, tenían que trabajar sobre el ADN para ver cómo estaba compuesto el ADN, la forma que tenía el ADN y dónde estaban los genes en esa forma que tenía el ADN, ¿no? Entonces, lo único que les quedaba hacer era tomar una foto. Tenían que tomar una foto para ver la forma que tenía ese ADN, ¿no? Sabían que estaba dentro del núcleo de las células o en el citoplasma en el caso de las procariotas, pero no sabían exactamente qué forma tenían. Entonces, tenían que tomar una foto, para eso utilizaban esa herramienta que estaban perfeccionando, la cristalografía, un cristalógrafo es, que lo que hacía era sacar, que es como una máquina de rayos X, pero que saca una foto instantánea de una molécula, ¿sí? Mostrando exactamente dónde está ubicado cada átomo que compone esa molécula, ¿sí? Si recuerdan, cuando vimos niveles de organización, o cuando vieron ustedes en primero, las moléculas están compuestas por átomos, ¿sí? Entonces, tomando la foto exactamente de dónde está puesto cada átomo, podíamos darnos una idea de la forma que tenía ese ADN. Pero ahí en Cambridge, ¿por qué no querían tomar una foto? Porque sabían que estaban tratando de hacer esta misma experiencia en otra escuela, y no querían generar como una competencia dentro de la ciencia, ¿sí? Vemos un poquito más. No eran buenos modales. El científico del King's College que había iniciado su trabajo en el ADN era Maurice Wilkins. Como Crick, había estudiado física y solo recientemente se había interesado en cuestiones biológicas. Si bien le atraía el problema del gen, Wilkins no tenía la urgencia de Watson y Crick por hallar una solución. Para complicarle las cosas a Wilkins estaba la relación con su colega Rosalind Franklin. Ella era una talentosa cristalógrafa, pero cuando ingresó al equipo de King's pensó que ella iba a dirigir la investigación sobre el ADN. Ella creía que era su proyecto y él creía que era suyo. Además, él pensaba que ella solo le ayudaría a resolver la estructura. Era la receta para un desastre. Los tiempos y sus personalidades iban en contra de una colaboración efectiva.
En esos tiempos era muy difícil que una mujer fuera tomada en serio en el mundo de la ciencia, así que yo pensaría que Rosalind Franklin tuvo que haber sido bastante segura de sí misma. Definitivamente ella afirmó su independencia. Wilkins, a decir por todo su nombre tímido, muy a su pesar aceptó que iban a trabajar por separado. Rosalind Franklin era cristalógrafa, o sea, ella manejaba la máquina de cristalografía, ella sacaba las fotos a las moléculas. Se puso a trabajar con Wilkins, que era su colega, ¿sí? Y cada uno pensó que iba a dirigir su propio proyecto, ¿no? O sea, el proyecto que estaban trabajando, de sacarle la foto al ADN. Pero, porque había cortocircuitos entre ellos, ¿sí? Decidieron que cada uno iba a trabajar en un proyecto independiente. Importante, Rosalind Franklin en la historia del ADN, muy importante. Londres está a solo 75 millas de Cambridge. Eso significa que Watson y Crick podrían mantenerse al tanto del trabajo que se hacía en King's. Pero otro potencial competidor estaba a miles de millas de distancia en California. Linus Pauling tenía fama como el más grande químico físico de su generación. Era muy admirado por su habilidad para construir modelos precisos de moléculas complejas. Watson y Crick estaban convencidos que era solo cuestión de tiempo para que Pauling usara esta técnica para resolver el ADN. Las moléculas biológicas tienen variadas formas. Pauling, Watson y Crick sospechaban que el ADN podía ser un tipo de hélice. Pero si era así, ¿cómo el azúcar, el fosfato y las bases se ordenaban? A principios de su colaboración con Watson, Crick había resuelto cómo debía lucir el patrón de difracción de rayos X de una molécula helicoidal. Poco tiempo después, Watson fue a Londres a escuchar un reporte de Franklin sobre su último trabajo. Cuando regresó, le contó a Crick lo que recordaba de la charla y decidieron construir un modelo. En pocos días, ya tenían uno. Era una hélice, con 3 cadenas de azúcar fosfato en el interior y las bases sobresaliendo. En ese momento, lo único interesante de la molécula del ADN eran las bases, así que tenía mucho sentido, es decir, solo un idiota las pondría en el interior porque entonces estarían escondidas. Ellos invitaron a Wilkins y a Franklin para que fueran a echar un vistazo. Desafortunadamente, Watson no recordó bien algunas de las medidas claves que ella reportó. Franklin se dio cuenta de esto y rápida y burlonamente desechó su esfuerzo. Ella preparó un anuncio burlesco sobre la muerte del ADN como hélice. Fue una vergüenza que no les cayó muy bien a los líderes de Cavendish. De cierta manera, nos prohibieron trabajar en el ADN. El fracaso del primer modelo fue doloroso, pero también se puede ver como parte del proceso científico. Yo pensaría de esa misma manera. Para poder llegar a la solución correcta, tienes que equivocarte un par de veces. Y esa es la naturaleza del descubrimiento. Y si tienes miedo de cometer un error, vas a fracasar en este negocio. Para 1952, Watson y Crick leyeron y debatieron todo lo que tenía cierta relevancia para su travesía, que continuaban de manera oculta para descubrir la estructura del ADN. Para mí había solo una manera de ser feliz, o dos, ya saben. Resolver el ADN o conseguir una novia. Y no conseguí una novia, así que fue resolver el ADN. El año terminó con Watson y Crick pensando en el ADN, Franklin tomando fotos del ADN, Wilkins evitando a Franklin y Pauling como una presencia distante pero preocupante. Luego, en enero del 53, todo cambió. Llegaron noticias de que Pauling aprontaba una publicación sobre la estructura del ADN. Watson obtuvo una copia del manuscrito y halló para su propio alivio que Pauling estaba proponiendo una hélice triple. Era muy parecida a la que él y Crick habían abandonado vergonzosamente el año anterior. Aliviado, se fue a Londres para informar de que la carrera por el ADN no había terminado, solo para darse cuenta de que Rosalind Franklin no estaba muy interesada en lo que él tenía que aportar. Después de salir de la... Bien. ¿Quieren que los dejemos por acá? Quedan 4 minutos. Lo dejamos acá y lo terminan ustedes de ver. Les quedan 6 minutos a ustedes, 7. ¿Sí? Y ustedes lo terminan de ver, tranquilos en sus casas. Entonces, lo último que habían mostrado en el video era que Rosalind Franklin, siempre genia,
se burló un poco de lo que habían hecho Watson y Crick con el modelo, y el otro químico, Pauling, había ideado esta molécula de 3 hélices, ¿sí? O sea, fíjense que estaban cerca de lo que suponían que era la verdad, pero todavía no habían llegado a la posta, ¿no? O sea, uno diría, bueno, la doble cadena de ADN, esa doble hélice, estaba buenísimo, pero ponían las bases afuera y los azúcares adentro. Hoy sabemos que eso es al revés. Entonces, o sea, esto también el video muestra que cuando uno empieza a investigar, empieza a plantearse hipótesis, se empieza a experimentar y las empieza a llevar a cabo, empieza a hacer correcciones sobre eso, esa es la forma correcta de manejarse en la ciencia. Todos, absolutamente todos, Darwin en la evolución, Mendel en la genética, bueno, Watson, Crick, Rosalind, o sea, todos siguieron el mismo tipo de mecanismo, ¿no? Esto de equivocarse y volver sobre sus pasos, eso es lo que pasa en la ciencia, y lo vemos nosotros hoy contemporáneamente con la vacuna del COVID, ¿no? Quizás sacan una vacuna y dicen, bueno, esta capaz no es tan eficiente, entonces la que sacan después te dura más tiempo, en vez de la inmunización por 6 meses son 8, y después sacan otra que, bueno, en vez de darte 2 dosis te damos una. Todo eso es parte de un trabajo que hoy, creo yo, que se está haciendo en colaboración de todo el mundo. En ese momento no, por lo general la ciencia no funciona así, es muy egoísta, ¿no? Cada uno quiere sacar su trabajo y quiere ser reconocido por eso, pero así es la ciencia y siempre fue así. Así que, bueno, nada. ¿Dudas o preguntas sobre lo que vimos del video? ¿Estamos bien? Más o menos se entendió. Traté de buscar un video sencillo que estuviera en español, pero no vi mucho, la verdad. Bueno, entonces nada, ninguna duda ni nada. No. No, pues está bien. Ok, genial. Bueno, les pido si pueden terminar esos 6 minutos que nos quedan, son 6 minutitos, no queda mucho, o 7, que está el desenlace final. Cualquier cosa me consultan, nosotros nos vamos a reencontrar el viernes, ¿sí? Creo, ¿no? Viernes nos toca, sí. Y bueno, si ya tienen